Nunca pensé que tendríamos la segunda parte de una entrevista con usted. Esta sería la segunda parte nos estaba platicando hermano Pereira, que su país, a pesar de ser pequeño, realmente es muy bendecido, porque regularmente los países de Sudamérica y los países de Norteamérica pues, son países con mucha extensión de territorio y numeroso en personas. Entonces su país es un país pequeño, aún así es muy conocido por muchas cosas, ¿no? Que usted y yo más adelante podemos tocar. Entonces, me estaba platicando entonces que a diferencia de que a Brasil lo colonizó Portugal y que a Argentina lo colonizó España, pero tuvo mucha influencia también italiana, o me equivoco. En el caso de Argentina, que es el vecino más próximo, sí hubo mucha influencia italiana. En Uruguay también la hubo, pero no tan fuerte, un poco posterior también. Pero sí, sin duda, somos una mezcla ahí de varias influencias europeas. Y en el caso de su país, ¿cuánto territorio geográfico tiene su territorio? Si usted puede recordar, y más o menos cuánta gente habita en el país de Uruguay. Uruguay es pequeño, como decíamos, cabe 45 veces en Brasil y cabe como 20 y tantas veces en Argentina. Mide apenas 176.000 kilómetros cuadrados, debe ser como el 10% de lo que es México. O sea que el estado de Chihuahua tal vez sea más grande que el mismo país de Uruguay, Es muy probable. Pero es muy bendecido, sin lugar a dudas. Hermano Pereira, ¿nos puede platicar dónde nació, en qué pueblo nació, a cuántos años usted conoció el Evangelio, a cuántos años usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Nos puede platicar sus inicios? Claro que sí. Un servidor creció en la fe apostólica. Vengo a ser la tercera generación dentro de la Asamblea Apostólica. Mi mamá, mi abuela le sirvieron al Señor y ellas fueron de las primicias de la iglesia allá en Uruguay, siendo bautizadas en los años 50 por el misionero mexicano Leonardo Sepúlveda Treviño, quien llegó a Uruguay en 1953. Y a la edad de 12 años, este servidor fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Poco tiempo después, el Señor me selló con el Espíritu Santo y le he servido desde ese tiempo hasta hoy. Si Dios permite, este año voy a cumplir 36 años bautizado en el nombre de Jesús. Y ha sido una gran aventura, una gran bendición. Fíjese que analizando un poquito los apellidos, acá en México, el hermano que fue a predicar por allá era de México, el misionero, radicado en Estados Unidos, ¿así está bien? Creo que él en su momento partió de México, enviado por la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y cuando él regresó 7 años después de Uruguay, lo hizo a los Estados Unidos, se trasladó a San Diego y pasó a pertenecer a la Asamblea Apostólica. Pero él era mexicano, sí. Sin lugar a dudas, los dos apellidos son muy regios y muy seguramente el hermano que tuvo la dicha de hablarles de Cristo a su familia, muy seguramente era de esta tierra que es Monterrey. Esos dos apellidos que me mencionó son muy regios. Entonces, muy seguramente, digamos un 99%, pues, que haya salido por acá el misionero que llevó la palabra y el evangelio por allá por Uruguay. Hermano, entonces, ¿usted fue bautizado a la edad de 12 años, así como Cristo. 12 años? No, me paré un poquito al decir 12 años, dije, porque estaba muy pequeño, dije, a lo mejor me equivoqué o escuché mal, por eso fue la pausa que tuve, pero quiere decir que usted ya es tercera generación apostólica. Sí, y en cierta manera esto de contar generaciones por el lado materno se hace difícil porque cuando mis abuelos llegaron a Uruguay, ellos eran alemanes,
lo hicieron, no obstante, procedentes de Rusia, porque hacían parte de una colonia alemana en Rusia, que una colonia que existe hasta hoy y que continúa siendo alemana. Y ellos eran unicitarios desde hacía muchas generaciones. Ellos, según se cree, eran fruto del trabajo de misioneros persas, cuando Irán se llamaba Persia, en el tiempo en que todavía no estaba islamizado como hoy, ¿verdad? Y eso hizo que en toda esa región, para que la ubiquen, es donde hoy es Ucrania, y otros países que fueron parte de la Unión Soviética, había mucho hermano del nombre de Jesús, que no solamente fueron a Uruguay entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el surgimiento del comunismo que los persiguió mucho, fueron a otros países también, ahí en Argentina, en Chile, llegaron en la década del 20, del 30, con la doctrina del nombre de Jesús. Y lo que hizo que mi abuela buscara, ya siendo viuda, a la Asamblea Apostólica fue precisamente porque cuando ella salió de Rusia, recién casada, todavía no estaba bautizada y se quería bautizar en el nombre, pero a los pastores los habían matado, a todos. No había pastores, no había iglesias, estaba prohibido predicar. Entonces ella comenzó a buscar y lo que encontraba eran iglesias luteranas, bautistas, todas de tradición trinitaria, ¿verdad? Y ella no aceptaba eso hasta que el Señor le concedió, por casualidad, encontrar un grupo de amistad, aunque todavía no les llamábamos así, ¿verdad? Muy Encontró bien. una célula apostólica en el año 55 y poco tiempo después, ya en silla de rueda, mi abuela fue bautizada por el misionero Leonardo Sepúlveda en el nombre de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es una historia muy interesante. Entonces ha habido un remanente todo el tiempo, porque para nuestros hermanos, pues, para nuestros conocidos, que sabemos que en el año 325 empezó ya a meter un poquito la mano Constantino en aquel tiempo del Tratado de Nicea. Ya los unicitarios pues dejaron de hablar tanto del nombre por lo mismo de la persecución, digámoslo así. Y qué hermoso saber que en el continente europeo hubo un remanente que siguió, porque esa es una duda que se ha tenido. Mucha gente cree que el unicitario es de hace poco para acá o el apostólico, pero sabemos que el remanente viene de generación y de siglos atrás. Sí, sin duda, los hermanos en la fe en Cristo, la iglesia unicitaria, la iglesia del nombre, nunca desapareció. Ese es un hilo que a veces se tiñó de rojo, ¿verdad? Pero que nunca se cortó. Si bien llegó a ser muy delgado en algunos momentos de la Reforma, de la Inquisición, no le pongo la palabra santa porque de santa no tuvo nada, pero sí fueron muy perseguidos nuestros hermanos. Y el propio Casiodoro de Reina se dice que se convirtió a la fe en el nombre de Jesucristo, nomás que no hablaba mucho de ello para poder continuar con su trabajo, que lo dejaran trabajar tranquilo, y gracias a Dios nos dejó un excelente trabajo, ¿verdad? Como es la Biblia que él tradujo. Sí, definitivamente estamos ante una Biblia con influencia trinitaria. Estamos ante escritos, ante enseñanzas, ante cantos, que definitivamente, pero qué agradable saber que ese remanente estuvo ahí siempre, hablando del continente europeo, un continente, hermano Pereira, que se ha ido descristianizando, si es que la palabra puede existir así. Tristemente, Europa, que era un país donde estaba el cristianismo muy fuerte, países como Alemania, países como Francia, que salieron grandes teólogos de ahí, se fue descristianizando, y estamos viendo tristemente esa misma tendencia en Canadá, y estamos viendo la tendencia probablemente también en nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos, y es donde tenemos que empujar un poquito más, pero creemos que muchas zonas se han descristianizando. Me contaba un pastor de Canadá que un joven quizás de 14, 15 años, no sabía que era un pastor. Entonces, estamos ante una generación donde ya el país completo se está empezando a descristianizar.
Absolutamente, Pastor Abel. Ese es un ciclo lamentablemente natural. No lo Amén. aceptamos, ¿verdad? O no lo consideramos bueno ni normal, pero es natural. Ocurre y creo que en esto se cumple aquel adagio, aquella frase o pensamiento que dice que tiempos buenos producen, o mejor dicho, líderes buenos producen tiempos de prosperidad, los tiempos de prosperidad producen gente débil, la gente débil produce tiempos de escasez, hablamos espiritualmente, y los tiempos de escasez son los que producen nuevamente líderes fuertes que a su vez van a traer otra vez tiempos de prosperidad. Y creo que en ese ciclo constante, ahora mismo Norteamérica y Europa también están en un tiempo de debilidad, pero Europa va más adelante, tristemente, aunque ahora se está viendo cierto renacer, pero es producto de la inmigración masiva que este continente está registrando. Estamos hablando de gente que llega de Latinoamérica, de Asia, de África. Aquí en Portugal, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, hay más de 100 nacionalidades registradas. Y bueno, obviamente muchas de ellas traen su religión islámica o su ateísmo u otras cuestiones del África, espiritismo, etcétera. Pero muchos vienen con fe en nuestro Dios, vienen con fe evangélica cristiana y es la gente que ahora está llenando los templos otrora vacíos de Portugal, de España, de Alemania. Alemania en este momento tiene iglesias llenas de gente, pero casi no hay alemanes en las iglesias, son inmigrantes, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. Sí, definitivamente es un ciclo de vida de cualquier cristiano, de cualquier iglesia. Estamos viendo nosotros en este momento el ciclo de una iglesia donde nace, donde hay una concepción, donde nace, donde es adolescente, donde es joven, donde es adulta, y los tipos de iglesias también vemos. Y este ciclo de la iglesia también lleva este ciclo en los países. Sin lugar a duda, no lo podemos negar, Estados Unidos y Canadá fueron una estandarte del evangelio, o sea, fue un semillero, hubo en la calle Insunza hubo ese poder del Señor y vemos cómo camina hacia México, cómo camina hacia Sudamérica, a Centroamérica y cómo cambia de región ese poder, esa unción del Espíritu Santo. Ahora, tocando un tema más interesante y más de época, ¿usted cómo ve, hermano Pereira, qué cosas buenas? No quiero hablar, las cosas malas, el noticiero nos la va a dar. Eso nosotros ya no, ¿para qué aportamos algo de lo que nos trae la pandemia, el COVID-19? Eso ya las noticias nos tienen súper informados. Ya somos expertos, nosotros ya hemos sido farmacobiólogos, etcétera, esos títulos ya somos expertos en el tema. Pero ¿qué cosa buena nos va a traer esta pandemia para hablar del nombre de Jesucristo? Agradezco mucho esa pregunta, hermano Abel, es excelente. Y sí, es cierto, ¿verdad? Que todos en una medida u otra nos hemos estado convirtiendo en expertos, en epidemiólogos y bacteriólogos y etcétera. Pero si hay algo bueno que se puede sacar de toda esta situación de pandemia, que ha alcanzado la totalidad del planeta, ¿verdad? Se habla de 180 países o más. Yo creo que es el empuje de la iglesia hacia su misión, a la misión de predicar. La iglesia, como tú mencionabas, desde Nicea, desde el tiempo de Constantino, ha estado más bien encerrada en los templos y a pesar de que en este último tiempo teníamos tantas oportunidades de alcanzar a la gente por medio de las redes sociales, yo creo que no las estábamos aprovechando como se debía, como se podía, y creo que aún no lo estamos haciendo, pero en cierta medida esto ha servido para despertarnos a esa necesidad. Nosotros, por ejemplo, aquí mismo, ahora mismo, estamos teniendo grupos vida, que así le llamamos a nuestras células, grupos vida familiares, donde en cada casa se está llevando a cabo uno y se está haciendo virtualmente. Y nuestros hermanos aquí en Portugal están alcanzando a gente de varios continentes. Todos tienen parientes, ¿verdad? En América, en África, hasta de Asia se nos une gente. Tenemos una persona que se congrega con nosotros desde la India. Y eso sería
físicamente imposible, pero virtualmente es posible. Entonces yo creo que la crisis siempre nos lleva a la creatividad, ¿verdad? Y se dice que la necesidad es como la mamá de muchas invenciones. Y aunque no hemos inventado nada, ya todo estaba inventado, ¿verdad? Del Google Meet, Facebook, pero no lo estábamos aprovechando bien y ahora creo que estamos alcanzando un rango mucho más amplio de gente y yo veo eso como una enorme ventaja para la iglesia. Creo que cuando el coronavirus retroceda, que de hecho aquí en Europa ya está retrocediendo, los números dicen que la crisis se va a superar pronto, no nos tendríamos que olvidar de esta lección, no nos tendríamos que olvidar y seguir insistiendo porque no es tiempo de predicar todavía en esta entrevista, pero sí voy a decir, la Biblia dice insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, ¿verdad? Con crisis, con pandemia, sin ella, tenemos que aprovechar esta oportunidad que yo creo que es de las últimas que tenemos, o quizás fue la última, no sabemos, ¿verdad? La venida de Jesús es inminente. Seríamos muy optimistas pensar que sea la última. Y hermano Pereira, pero platíquenos una cosa. Europa, usted que está en Europa, ¿está volteando otra vez hacia arriba? Ya veíamos que Europa estaba muy relajado. Ya comentamos que se estaba de una manera descristianizando. ¿Ve usted que está de aquel lado del mundo, usted ve que Europa vuelve a voltear hacia arriba, se vuelve a acordar de su Dios, vuelve a acordar que hay un Cristo de poder? No tengo dudas que sí, Pastor Abel. Europa se secularizó progresivamente en las últimas décadas y ha estado de moda el ateísmo, especialmente en ese mundo de la política, en el mundo de la economía, pero últimamente hemos estado empezando a ver destellos de fe. Para ejemplo, baste lo que dijo Angela Merkel hace algunas semanas atrás, cuando ya la crisis del coronavirus, del COVID-19, se había desatado acá en Europa y especialmente en Alemania, que fue uno de los primeros afectados después de Italia y España. Ella dijo que Europa se tenía que volver a Dios. Y no lo está diciendo cualquier persona de la política, sino la jefa del Estado más fuerte de Europa, que es Alemania. Ella habló de sus raíces evangélicas y recomendó al pueblo alemán la oración. Eso llamó mucho la atención, porque automáticamente le trajo mucho descrédito en la política, le trajo muchas críticas, ya que, como digo, ha estado de moda la secularización, el ateísmo, la laicidad, ¿verdad? Esa separación entre iglesia y Estado, mal entendida por muchos, ¿verdad? Como que automáticamente determina que es prohibido hablar de Dios, porque confunden a Dios con la religión, ¿verdad? Pero esta señora fue muy valiente y yo creo que eso va a traer un efecto dominó positivo en este caso y que otros que han estado escondiendo su fe la van a comenzar a exponer más libremente y eso sin duda ayuda. Eso sin duda ayuda. Necesitamos que eso pase en Europa, que los gobiernos, los países abran más las puertas al evangelio, porque hay países en donde realmente es muy difícil. Portugal no tanto, Portugal es un país bastante sensible en ese sentido, pero nuestra vecina España, por ejemplo, es un país donde decir pastor, como tú decías, de ese niño, ¿verdad? Inmediatamente causa sorpresa, decir iglesia trae como burla, trae como desprecio, porque repito, se ha secularizado mucho el continente. Así que yo creo, respondiendo a tu pregunta, de que viene un buen tiempo para el Evangelio en Europa si Jesús no regresa antes y lo tenemos que aprovechar. Bien, hermano, estamos viendo aquí, voy a leer algún comentario de las hermanos que nos están siguiendo. Nos está siguiendo la hermana Nora López. Así es, nos está preguntando del mandato. Hermano Ramón Castañeda le manda saludos. Muchas gracias. La hermana Isalber Pereira. Le iba a hacer la pregunta. Hermana, pues un saludo también, hermana. Hermana Nora López, que nos está observando también. De verdad que esta entrevista la estuve esperando, pues, porque usted y yo
Hemos tenido charlas muy largas allá en Mazatlán, temas de interés para los dos, y creo que uno de los temas de interés más grande es precisamente la pasión por Cristo. Entonces, retomando el tema de Europa, hermano, creemos que si bien Europa se está descristianizando, habrá un remanente, habrá unas personas, y yo quiero que en un resumen, usted le hable a aquella persona que sueña con ser misionero, que nos hable un poquito, entrando ya en tema, un poquito de las cosas que usted ha pasado, que de su sinceridad, que diga, pues, no estamos en un lecho de rosas. Solamente el dejar su país con tanto tiempo, creo que desde allí de entrada ya genera cierta presión para la persona con su familia. Cuéntenos qué ha sentido usted, cómo fue el llamado de parte de Dios para su vida, para que usted tomara la decisión. Voy a cambiar un poquito, la difícil decisión, pero bendecida decisión de haber decidido, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Cristo a las naciones y vámonos de misioneros. ¿Cuándo fue que empezó esa hambre de usted por las almas y por el mundo? Donde dice la palabra, y hasta lo último de la tierra, creo, le está tocando a usted hacer ese mandato. Bueno, sabes, yo creo que me sucedió algo muy parecido a lo del profeta Jeremías, salvando las distancias, ¿verdad? Y las situaciones, y que el ministerio profético es algo muy diferente al del misionero, pero dice la palabra que él había sido escogido desde el vientre de su madre, solo que él no lo sabía, y en eso digo que me sucedió algo parecido, porque mi mamá, que era una mujer de fe, como mencioné, todavía vive y todavía tiene fe, me puso este nombre casi que en contra de la familia y de la opinión de otros. No era un nombre tradicional en la familia, pero me lo puso diciendo un día él va a anunciar las buenas nuevas. Y yo crecí escuchando eso, pero a la misma vez no pensándolo muy seriamente. Y cuando llegó el llamado primero para el pastorado, que ocurrió estando yo soltero, estuve a cargo de una obra, estuve reemplazando en más de una ocasión a algún pastor que por enfermedad o por otras razones necesitaba ayuda. Y ya luego, estando recién casados hace 22 años, comenzamos ya firmemente un pastorado y plantando una iglesia en una ciudad donde la Asamblea Apostólica no tenía presencia. Aún en esa etapa, realmente nunca imaginé que sería misionero. Y no lo esperaba, creo que mi esposa tampoco. En nuestro tercer pastorado, ya en la capital de Uruguay, la ciudad de Montevideo, la linda Montevideo, y mando saludos para todos los hermanos allá, vino de sorpresa esto, y creo que también se parece un poco la experiencia nuestra a la de este profeta y a la de muchos otros en la Biblia y en la historia, en que tuvimos esa lucha. Yo personalmente tuve esa lucha en aceptar. No voy a negarlo. En ese momento no era, qué bueno, vamos a ser misioneros, no. Era como un shock, y estuvimos más de un año en ese impasse, en ese proceso, porque realmente nos estaban llamando para ir a un país al cual al final no fuimos. El llamado fue para Brasil originalmente, hace ya 13, 14 años, comienzo de 2007, y luego vino como una pausa en el proceso y no sabíamos muy bien si iríamos o no iríamos, y estábamos más bien pensando en quedarnos y continuar pastoreando tranquilos, ya tú sabes, bautizando almas, creciendo en nuestra casa, con nuestra familia. Yo pastoreaba a mi mamá, pastoreaba a mi hermano, tenía pues una vida cómoda, ¿verdad? Una vida sin sobresaltos. Pero luego, y de golpe, ocurre lo de Colombia. Habían candidatos para ir a reemplazar al misionero pionero. Nosotros no fuimos los pioneros en Colombia, otro hermano fue pionero, y ninguno de ellos aceptó. Y estábamos nosotros así como David, ¿verdad? Allá detrás de las ovejas, escondidos. No éramos candidatos, pero como ninguno de los otros que habían sido candidatos quiso, tú sabes, los peligros de Colombia, narcotráfico, todo eso.
y vino el llamado y nos dijeron, ¿quieren ser ustedes los misioneros en Colombia? Y nos dieron tiempo para pensarlo, pero en esa ocasión sentimos que sí era, y no tomamos el tiempo, dijimos sí. Miré a mi esposa y le dije al secretario de Misiones Internacionales, obispo Arturo Espinosa, que ustedes conocen muy bien, Amén. sí queremos. Pero miren que es peligroso, pero están seguros, no lo quieren pensar, no quieren hablarlo. No, vamos a ir. Y fue muy rápido, en cuestión de 3 meses hice el primer viaje de exploración, buscar escuela para los niños, buscar casa en Bogotá. Y al mes siguiente ya estábamos toda la familia instalados allá. Y fue un comenzar de cero prácticamente, porque la obra en Colombia estaba muy en ciernes, estaba presente apenas en un par de ciudades que no eran Bogotá, y había mucho por hacer. La iglesia todavía no estaba legalizada y no éramos conocidos en Colombia, como gracias a Dios hoy sí lo somos. Y bueno, desde el punto de vista del precio que hay que pagar, y que creo que es bueno que cualquier interesado en ser misionero lo sepa, creo que al decir que nos tocó empezar prácticamente de cero, por lo que habían grupos muy pequeños aún, yo creo, esta es mi experiencia, no digo que la de todo misionero, pero la nuestra, ha sido que la principal cosa a vencer o desafío ha sido la soledad, Pastor Abel, la soledad. Cuando uno, como tú también, ¿verdad? Ha crecido toda su vida en la iglesia, rodeado de gente, con actividades en el sector, en el distrito, así como se organiza la asamblea, campamentos, convenciones. Eh, Hay mucho entretenimiento cristiano, ¿verdad? Perdonen el término que uso. Sí, es verdad, es verdad. Estamos siempre en algo, ¿verdad? Yo personalmente estaba en todo, allá en Uruguay, era anciano Y de... si no lo hay, uno lo hace y lo busca, lo Sí, fabrica. uno lo encuentra, ¿verdad? El colegio bíblico, fiestas de la iglesia, mucha cosa, no había descanso. Y llegamos a un país donde no conocemos las costumbres. No contesté la pregunta. 3 millones de habitantes tiene Uruguay. Yo lo dije. 3 millones. 3 millones. Hay más gente en Monterrey que Más en gente en Uruguay. Monterrey. Y llegamos a un país de 50 millones de habitantes. Misionero Pereira. Tremendo. Perdón, porque no dije, me lo voy a aguantar, pero ya no me cabe en el pecho. Entonces, ¿cómo son tan buenos en el fútbol? Es una pausa comercial, ¿verdad? No, es que dije, no lo voy a hacer, pero algo me necesitaba sacarlo de este pecho. ¿Cómo entonces, en un paréntesis de 2 minutos, cómo entonces son tan buenos en el fútbol siendo campeones y México no ha sido, con 3 millones de habitantes? Bueno, hay algunas teorías sobre la genética, pero nadie sabe a ciencia cierta. Lo que tal vez sea más lógico pensar o suponer es que la fuerte presencia inglesa en Uruguay tuvo que ver, porque no sé si salió en la parte que se cortó al comienzo de la entrevista, pero Inglaterra estuvo y está todavía hoy muy interesado en Uruguay, y Uruguay tiene los clubes de fútbol más antiguos, así como el ferrocarril que dio inicio en Uruguay antes que en los demás países de América, porque Inglaterra estaba ahí, ¿verdad? Entonces, esa cultura de fútbol de los ingleses, que sabemos que son los inventores del fútbol, Los inventores. ellos sin duda alguna influyeron mucho, y por eso el chiste de que cada uruguayo nace con una pelota debajo del brazo, una pelota de fútbol, o soccer, como le llaman en Norteamérica. ¿Cuántos campeonatos tienen? ¿2 o 1? Bueno, se dice que 4, porque antes del Mundial de 1930, que fue el primer Mundial que se celebró y que se celebró en Uruguay, hubieron 2 Olimpiadas en donde se competía a nivel de fútbol profesional, si se quiere, y Uruguay salió campeón de la del 24 y de la del 28 a nivel mundial. Entonces, por eso lleva 4 estrellas en el símbolo del fútbol uruguayo y en la camiseta. Y la FIFA se lo reconoce como campeonatos no oficialmente, ¿verdad? Y en total, otros 2 del año 1930 como anfitrión, y el famoso Maracanazo del 50. Entonces, sobra preguntar si usted practicó el fútbol. Sobra preguntar. Muy a pesar de mis rodillas, sí. Muy bien.
Hermano Pereira, entonces me nos platicaba entonces de ese llamado que tuvo a las misiones, a ir a predicar el evangelio a otro país. Entonces, para la gente que nos está escuchando, queremos decirle que usted les diga, sí, no es fácil, sí, yo recuerdo que hay un texto bíblico donde el apóstol Pablo pues reclama y le dice, me dejaron solo. Yo tomé una clase con un doctor en teología, doctor Pablo Jiménez, donde nos dio un apartado que se llamó liderazgo y soledad. Esa vez, yo creo que no fue una clase, fue una predicación donde verdaderamente nos conmovió hasta el llanto a todos mis compañeros de la maestría porque nos mostró esa faceta que tal vez no nos caiga el 20, a unos de una forma más intensa como a usted, pero a otros también nos pega, donde el pastorado nos vamos quitando de un poquito por cuidar el testimonio de amistad, tal vez sí le hablamos a personas, pero en cierto modo nos vamos quedando solos. El líder entre más crezca, más va aislándose por cuidar el testimonio, por no contarle a cualquier persona su vida personal, lo que siente. Y en ese sentido, usted que lo experimenta potencialmente más grande que un pastor, sería bueno que la gente supiera que lo que más lucha el misionero precisamente es como la parte de la soledad. Sí, lo repito, es así. Ese es el principal costo que tiene este paquete del precio, ¿verdad? De ser líder, de ser pastor, de ser misionero. Yo siempre he creído, y Pablo Jiménez, con quien tengo una bonita amistad, lo afirma en esa enseñanza y en otras, que el liderazgo y la soledad son inseparables, que no se puede tener una cosa sin la otra, que la cumbre siempre es solitaria, como han dicho más de un escritor, y que debemos asumirla y trabajar con ella de la mejor manera posible. Creo que hoy día tenemos ventaja gracias a todos estos medios de comunicación, en el sentido de que podemos sentirnos no tan solos, pero sin duda alguna que las disciplinas espirituales juegan un gran papel. Cuando estamos así desanimados porque no tenemos con quién hablar, no tenemos ese cinturón de amigos cercano que muchas veces hemos tenido y no hemos apreciado o valorado en su momento y luego lo hemos extrañado, echado de menos. El gran amigo es Jesús, ¿verdad? El gran amigo, la oración, el ayuno y buscar con quién poder hablar en el nivel de uno, ¿verdad? En el nivel en el que se puede, porque como tú bien dices, no podemos estar contándole a todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas. En Colombia estuvimos 10 meses en la ciudad de Bogotá viviendo, una ciudad en la altura de frío constante, y por causa de los peligros que había en las carreteras, yo viajaba casi siempre solo a explorar, a visitar grupos que nos llamaban y dejaba a mi familia en Bogotá, también por las escuelas de nuestros 3 hijos. Y eso fue una época muy difícil, pastor, porque, como dije, uno viene acostumbrado de un ritmo de actividades, de cultos, de reuniones. Para mi familia fue muy duro. Y luego aquí en Portugal no fue diferente. Los primeros 6, 7 meses, recuerdo, fueron difíciles. Entonces yo diría para cualquier candidato a evangelista, misionero, que va a ir a un lugar donde el evangelio no ha sido plantado o donde la gente todavía no ha recibido como en su ciudad, donde él está ahora, la palabra de Dios, que trate de establecer vínculos, ligación, contacto con otras personas que le puedan ayudar. Una disciplina que se enseña en el colegio bíblico de la asamblea, ¿verdad? Es la búsqueda de asesoramiento, la búsqueda de consejeros. Nadie las sabe todas, ¿verdad? Todos necesitamos a nuestro alrededor apoyo para esos momentos de soledad, de dificultad, de no saber qué hacer, de cómo lidiar con la depresión, con el desánimo. Y miren qué interesante, Jesús mismo
luchó con estas cosas. ¿Se acuerdan cuando él dijo en determinado momento, mi alma está afligida hasta la muerte? No escondió ese sentimiento. Sabemos que era porque el Calvario estaba cerca ya, la crucifixión, pero más allá de eso podemos ver el lado humano de Jesús, y si él lo tuvo que padecer, cuánto más nosotros, ¿verdad? Sí, cuando también exclamó que pase pronto de mí esta copa, la angustia de sentirse de lo que se venía, de las cosas, verdaderamente nos enseñó mucho, porque también cuando me llama la atención, también cuando lloró, mucha gente dice que lloró porque murió su amigo. No, no murió tanto por eso, porque sabíamos que él iba a resucitar a su amigo. Más bien lloró porque se conmovió. De hecho, la palabra de Dios lo marca expresamente. Se conmovió del llanto de los demás. Entonces, realmente sí sentimos. Hermano Pereira, dígame una cosa. Hubo una vez que usted de plano, no, si no quiere contarnos exactamente ese suceso, donde estaba, llegó una Y, usted dice que a lo mejor pedir ayuda, a platicarle a alguien, pero usted se sintió un día en una Y donde estaba, oh Dios, o sea, no había más que clamar al Señor por una situación. Ha tenido decesos cuando usted está fuera de su país, que tiene que regresar, o que tal vez no pudo regresar. ¿Cuál es el precio que ha pagado en ese sentido usted, hablando de decesos? Por ejemplo, yo en el caso mío, y yo lo platico con dolor, porque hace apenas menos de 2 años mi madre falleció, muy seguramente está ella esperándome con Cristo. Ella también, una hermana, mi mamá, 66 años de bautizada tenía, aceptó a Cristo, fue apostólica desde muy pequeña. Yo estaba tomando maestría esa vez, me agarró a mí en Mazatlán, Sinaloa. 3 días antes me estuvieron mandando fotos de mi mamá. Había entrado y salido del hospital, uno no se da la idea, pero una foto que vi de mi mamá, observé que necesitaba regresarme. En plena maestría, duraba 10 días la maestría, porque esa vez tomábamos 2 clases en una para aprovechar la estancia. Yo recuerdo que yo me tuve que venir, me tuve que salir de la maestría. En el autobús a las 2 de la mañana, yo recibo la noticia que mi mamá ya había fallecido. Ya iba para allá, llego en la mañana y lo demás es historia. Enterramos a mi mamá, nos regresamos me regreso a mi casa, era un sábado, y había una persona aquí que, si me estaba escuchando, hermano Jesús, nos visitó aquí en Monterrey, que se estaba hospedando en mi casa, aquí lo hospedamos por un tiempo, una cuestión médica. Él iba otra vez para Mazatlán, entonces yo le pregunto a mi esposa, ¿qué va a pasar? ¿Me quedo a guardar el luto a mi mamá o me voy para la maestría? Yo estuve en ese pensamiento, y mi hija más pequeñita, mi hija chiquita, en aquel tiempo pues tendría sus 12 años, me dice, ¿dónde te hubiera gustado que mi abuela te viera? ¿Aquí llorando por ella o tomando clases para seguir cultivándote, papá? Ahí me caí el 20 y me fui otra vez a tomar la maestría. Pero esa historia se la platico para enriquecer un poquito la plática de usted y mía. ¿A usted lo ha tomado también fuera de su país alguna noticia no muy agradable? Sí, sí, varias veces, Abel. Disculpa la confianza, pastor, Dios te bendiga. Uh, Pues es que nos hablamos de muchos temas que ya nos sentimos. Yo le digo a usted que, a pesar de que antes, disculpe que le quite la palabra, yo lo considero mi amigo como si fuera de mucho tiempo. Quizás porque coincidimos en muchos temas importantes. Y me platicaba, hermano Pereira. Sí, me ha tocado, sí, así como a ti y como a muchos compañeros del ministerio, ¿verdad? Pagar también ese precio. En nuestro primer pastorado falleció mi papá y nosotros estábamos a 300 kilómetros de distancia de él, y aunque fuimos y participamos con el resto de la familia del sepelio, ¿verdad? Del velatorio, etcétera, pero sí, fue difícil esa experiencia por el hecho de no estar ahí
en todo el proceso y fue sorpresivo. Lo mismo también una hermana mayor que falleció ya hace como unos 15, 16 años, lejos. Y ha sido una experiencia que se ha repetido también en el pastorado, estando ya en Colombia y constantemente viajando por estudios como la maestría. Se nos han muerto hermanos que pastoreábamos y no hemos podido estar ahí siquiera para despedirlos. En fin, son experiencias que creo que todo ministro, todo pastor y con más razón los misioneros, que a veces estamos al otro lado del océano, atravesamos, ¿verdad? Y una experiencia que me acordé mientras hablabas de la Y, de la bifurcación de caminos, y esa fue una que marcó mucho nuestra vida en el campo misionero. Ocurrió hace como 10 años atrás en Colombia. Había meses en Colombia donde por la mucha necesidad existente y por los problemas de la economía también, no pasábamos necesidad, pero sí nos veíamos en situación difícil, porque tú sabes, queremos ayudar a todos y nunca se puede, ¿verdad?, ayudar a todos. Y habíamos ido a una comunidad indígena lejos de Medellín, ya vivíamos en Medellín y llevábamos alimentos, llevábamos ropa para un grupo como de 70 indígenas. Tuvimos que atravesar territorio de la guerrilla, conseguir salvoconductos para poder cruzar, porque no se puede. Siempre ellos están pensando que uno es un espía del gobierno, que uno es un policía, que uno es un soldado del ejército, que anda compitiendo con ellos en el narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Pero luego de que les pudimos demostrar que éramos verdaderos cristianos, no llevábamos otro interés que el humanitario y el espiritual, llegamos, pero yo sabía que mi familia estaba en Medellín con muy poco o ningún recurso. Habíamos invertido casi todo en el viaje y llegamos, entregamos la comida, la ropa, nos teníamos que salir rápido de ahí, nos habían dado 1 hora para estar ahí y la habíamos gastado caminando para poder llegar. Y nada más dediqué 5 minutos, pastor. 5 minutos duró el sermón porque los hermanos me hacían así, que nos teníamos que ir, que era peligroso quedarnos. Pero entonces 5 personas pidieron ser bautizadas. Valió la pena. Y el jefe de la reserva del grupo recibió el Espíritu Santo mientras estaba yo dando la conclusión, así como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Que cayó el Espíritu Santo cuando aún decía el discurso. Entonces él fue uno de los que pidió el bautismo, su esposa y otras 3 mujeres. La esposa estaba embarazada, así que bautiza 5 y medio ese día. Y ya se nos había acabado el plazo hacía mucho rato cuando yo los estaba bautizando, rápido, ¿verdad? Y en mi cabeza yo estaba pensando, ¿cómo le hará mi familia en Medellín? ¿Y qué va a suceder? Y mi celular, por miedo a que se me cayera al pocito de agua donde los estaba bautizando, yo se lo di a un diácono que me acompañó. Y que lo estaba presionando el diácono de afuera. Y estaba, ya córtele. Y había pastores también, y nos tenemos que ir, ¿verdad? Y viene el diácono cuando ya bauticé y me da el celular y me dice, le entró un mensaje recién, y fue raro porque ahí no había señal, estábamos en la montaña, pero se logró meter un mensaje del Messenger de Facebook, y era una hermana de los Estados Unidos diciendo que nos había enviado una ofrenda. Y era la ofrenda era exactamente el mismo gasto que yo había tenido para ese viaje. O sea que la mano de Dios está sin lugar a dudas por todos lados en eso. Y platíqueme de esa hora que le dieron. Entonces la disyuntiva no existe en realidad, es muy claro. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos llevando adelante el Evangelio, tenemos que confiar que Dios va a financiar, que Dios va a sostener, que Dios va a proveer, como lo hizo con tantos hombres, ¿verdad?, suyos. Pero en ese momento es difícil, ¿verdad? Es muy difícil tomar una decisión. Ahorita más fresco lo podemos platicar tranquilos, pero en esa situación. Y luego entonces, y la hora que verdaderamente se pasó de la hora, ¿qué pasó, hermano? No nos deje con ese pendiente. Gracias a Dios no nos dieron bala, como dicen en los colombianos. Pudimos salir y todo estuvo bien, pero nosotros sentíamos que nos observaban porque
en el sur de Colombia, donde estábamos ese día, hay mucha guerrilla, todavía hoy, y tienen territorios muy grandes. Y esa reserva, de hecho, donde bautizamos gente ese día, se tuvo que ir de ahí después para otro lugar porque la misma guerrilla los expulsó. Y luego ya continuamos trabajando con ellos, pero en otra región de Colombia, a donde el gobierno los reacomodó, ¿verdad? Y eso es algo que ocurre en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Tristemente. Muy bien. Hermano Pereira, pues bueno, muy interesante. Qué bueno que la gente que está escuchando, Dios quiera, y los que estén en duda de tomar la decisión de irse de misioneros o no, ese sea no es de uno, es un llamado que Dios hace, sin lugar a dudas, Dios prepara, Dios hace, y hermano, pues hasta Portugal, ya no estamos hablando de Colombia, que tal vez un avión, no sé yo de distancias, me imagino yo que unas 7 horas de Colombia a Uruguay, no sé cuántos hace el avión, pero me imagino que anda entre esa distancia. Pero ahora, ¿cuántas horas está? Pero fíjese que atando un poquito de cabos y yéndome un poquito más, volando el pensamiento, usted está regresando de donde vinieron sus antepasados, de aquel continente de europeo. O sea, usted está regresando a donde sus antepasados vinieron para acá. Ya usted nos comentó que fueron personas que defendían el nombre de Jesucristo, eran unicitarios, ya nos aclaró, era un remanente que los que pensamos que en el Tratado de Nicea desaparecimos por un tiempo. Creo que esa es una teoría mal dicha. Con lo que usted está platicando, retomamos el tema, que tal vez el Tratado de Nicea, pues hubo persecución, lógicamente. El emperador Constantino, pues, mandó condenar. Nadie más, esta creencia es la que va a prevalecer, no diciendo cuál, por respeto a la audiencia, ya sabemos cuál, y hubo una persecución, y mucha gente pensaría que el nombre de Jesucristo sufrió una pausa, pero con lo que usted me está platicando, yo creo que nunca estuvo la pausa, sino hubo un remanente que siguió hablando el nombre de Jesucristo. Entonces ahora usted regresa de donde sus antepasados salieron y con el mismo fin, hablar y predicar precisamente el nombre de Jesucristo. Sabes que sí, hemos meditado en eso, mi familia y un servidor, y le hemos dado muchas gracias a Dios por ese privilegio, por esa oportunidad de poder regresar a nuestras raíces. Y hablo en plural porque por el lado de mi esposa también hay unas raíces europeas, italianas, francesas. Así que pueden ustedes también imaginar la mezcla de sangres que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Por el lado de este servidor, el lado materno, alemán, y por el lado de papá y de los abuelos, portugués. Eso hace más fuerte la conexión todavía porque nuestro apellido, que es un poco raro en Uruguay, aquí no lo es, aquí es un apellido conocido. Incluso hasta por ahí encontramos una calle con el apellido Pereira das Neves, que significa peral o pera de las nieves, la fruta que crece en el frío. Entonces, repito, nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Porque podemos regresar al lugar de donde salieron nuestros antepasados, con el caso de la familia paterna con una fe católica, como lo es la gran mayoría de la gente aquí en Portugal, católica, y en el caso del lado materno, fe cristiana unicitaria. Y se ha hecho difícil aquí. Aquí el desafío es diferente al de Latinoamérica. Aquí quizás no está tan comprometida la seguridad física de uno, pero hay que decirlo, hay mucha oposición espiritual, es muy fuerte la oposición espiritual y la presencia de fuerzas espirituales de maldad, el espiritismo, es algo que está... no hay que olvidar que el espiritismo sale de Francia, que no está muy lejos de acá. Y aquí en Portugal hay que también, sin ofender a la audiencia, ¿verdad? Pero hay que decir, hay mucha idolatría. La famosa Virgen de Fátima es adorada aquí en cada esquina, en cada casa, prácticamente. Este es un país muy reticente, ¿verdad?
al Evangelio. Pero tenemos al mayor de todos, tenemos a Jesucristo, Pastor Abel. Él es nuestro Salvador. Amén, amén. Qué bueno que nosotros estamos, el cliente, que estamos ahorita nosotros pensando precisamente eso, que el mundo se está empezando a modificar. Vimos con agrado cómo el mundo iba perdido. El mundo iba en una dirección perdida, el pecado, la maldad. Recordamos al pueblo romano cuando me llama la atención que Pablo escribe a los romanos y en el capítulo 1 y 2, pues no fue muy suavecito, ¿no? Empezó a decir, a hablar de que en aquella ocasión que no se echen varón con varón, y describe, si él está empezando a decir todo eso, quiere decir que había una atmósfera totalmente del pecado, ¿verdad? Lo que rodeaba el mundo era el pecado, y era algo común, era algo común. Vemos con agrado que Cristo viene y cambia por completo el sentido de la moral de las personas, y el romano por excelencia, digamos, es el que inventó el sistema de leyes mundial, digámoslo de esa manera. Todos se copiaron de él. Metió dentro de sus leyes precisamente ese toque cristiano, el no matarás, no robarás. Metió no sé qué palabra podría decir, esas virtudes pues del cristianismo. Pero estamos viendo ahora el desprendimiento del mundo de los valores cristianos. Ahora quiere decir, ¿sabes qué? Si el hombre dice yo quiero ser mujer, yo soy mujer. Y si el hombre y la mujer quiere ser hombre, dice pues yo tengo la libertad de ser hombre. Y vemos ahora una descomposición social, que lo que está haciendo hermano Pereira no es más que está regresando a lo que ya un día estuvo. O sea, el mundo ya estuvo así un día. Hubo una desviación sexual, se casaban hombres con hombres, y era algo muy normal antes de que viniera Cristo. Ahora no estamos viviendo algo nuevo. El mundo está queriendo regresar a lo que fue antes de que Cristo viniera, porque está haciendo su trabajo también el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y conocemos su agenda, ¿verdad? Conocemos su agenda. Muy bien dicho, ¿eh? Nunca ha sido otra que hurtar, matar y destruir. Me llama mucho la atención que la frase de Cristo comienza con el no viene sino a hurtar, matar y destruir, dando a entender de que Él trabaja exclusivamente para ese propósito, así como nosotros deberíamos trabajar exclusivamente para lo contrario. Y dicho sea de paso, no siempre lo logramos, a veces nos distraemos con cosas que no contribuyen demasiado con la misión de Cristo, pero el enemigo sí está enfocado y la evidencia la vemos en todo lo que tú mencionas. A nosotros nos llamó mucho la atención en nuestro primer viaje a Portugal, que hicimos nuevamente para explorar y saber a qué nos ateníamos, qué había. Una de las primeras cosas que vimos fue una publicidad en todas partes con los 7 colores del arco iris, que sabemos lo que están haciendo con ella, ¿verdad? Hoy día, la Así famosa es. igualdad de género, que está muy marcada, muy presente aquí en Europa, mucho más que en América, mucho más. Lleva muchos años de avance ese asunto aquí, que no es otra cosa que el regreso a la antigua Roma, ¿verdad? Como tú bien decías, y que como consecuencia, entre otras cosas, trae un retroceso a nivel moral, a nivel espiritual, social, y trae la desaparición de los niños. Europa es un continente viejo también en ese sentido, no solo en lo arquitectónico, en lo cultural, también en el sentido etáreo, o sea, las familias no tienen niños, casi no están naciendo niños de parte de familias europeas, porque son matrimonios del mismo sexo, o sea, son matrimonios homosexuales, de 2 hombres, de 2 mujeres, y otras aberraciones, o si bien son matrimonios heterosexuales, pero que no creen en ese propósito divino del matrimonio, que es la procreación, que es algo que nos viene del Génesis, ¿verdad? De la ley de Dios. Entonces, paradójicamente,
como hablábamos hoy de los templos que se vuelven a llenar, hoy día los matrimonios, las familias que están teniendo niños acá en Europa no son las europeas, son las de los inmigrantes. La gente musulmán está entrando a Europa y está teniendo muchos hijos y está, diría usted algo muy atinado, trae también su agenda. Y yo creo que donde ocupó Cristo también vienen otros tipos de corriente como musulmán. Y también conocemos que después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya no quisieron tener más hijos en Europa. Entonces Europa se fue haciendo vieja, en el buen sentido de la palabra, hablando de la edad promedio. Por eso también la pandemia del COVID tiene más muertes en Europa que en otras partes, no porque los europeos sean más débiles, sino porque son más viejos, pues, en edad. Y precisamente es lo que está queriendo hacer el enemigo. Usted dijo una cosa que ya se la voy a robar esa frase. El enemigo trae su agenda muy marcada. Ya la sabe cuál es. No le voy a decir que está haciendo bien su trabajo. El Señor lo reprenda, pero sí puedo decir que está haciendo su trabajo. Está cambiando ideologías. Está queriendo sacar a Cristo de la sociedad, precisamente porque recordemos que dice la palabra del Señor que si quiere hurtar a alguien, tiene que primero sacar al hombre fuerte, atarle al hombre fuerte para poder saquear. Y el enemigo está usando ese texto bíblico, quiere quitar de en medio los valores cristianos, porque sabe que donde está Cristo no puede hacer lo que él quiera. Entonces está queriendo atar al cristianismo. Y voy a entrar, antes de entrar al tema que vamos a tocar, de la palabra que quisiera que ustedes pongan, está queriendo aprovechar para decirle a la audiencia, porque ustedes no están viendo pocos, 10, 15 tal vez, pero más noche van a estar repitiendo este video. Vamos a decirle, hermano Pereira, que esta pandemia está sirviendo para que la gente se ablande, para que la gente sepa que hay un Dios y solamente hay alguien que puede sacarnos de esta situación, pero que a nosotros no nos corresponde a nosotros el acobardarnos, no nos corresponde a nosotros el temer, que tema la gente que no conoce a Cristo, pero la gente que conocemos a Cristo es cuando más valientes nos podemos o nos tenemos que portar. Mi papá decía que río revuelto, ganancia de pescadores. Amén. Y nosotros, como tú muy bien dices, Pastor Abel, debemos ver esto como una oportunidad, o como cuando el apóstol Pablo decía frases así, ¿verdad? De si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La dificultad, y en este caso la pandemia, esta crisis, no es para la iglesia. Al contrario, para la iglesia es una puerta de oportunidad para que la gente se entregue al Señor. De hecho, a lo menos aquí en Portugal, nosotros no habíamos tenido en estos 3 años que ya llevamos aquí tanta afluencia de gente, tantas peticiones de oración por matrimonio, por hijos, por gente que se quiere casar y se quiere bautizar, por gente que se quiere entregar al Señor. A veces las personas que nosotros menos esperábamos que aparecieran han sido los que han aparecido. Gente no, más allá, a todo el mundo ha pasado eso. Está sucediendo, ¿verdad? No es algo solo de aquí, gracias a Dios. Y como tú dices, no nos tenemos que acobardarnos, tenemos que subir a esta ola de oportunidad que el Señor ha producido y que no es para que nos aplaste, sino para que nos levante y nos lleve a un último avivamiento. Años hemos oído eso. La iglesia se va a ir en medio de un gran avivamiento y este puede ser el inicio de ese avivamiento en medio del cual el Señor nos va a levantar. El Señor nos ayude, de verdad, a estar a la altura de su expectativa. En el ámbito taurino, hermano Pereira, se dice la estocada final al toro, ¿verdad? Final. Hablando de que ya está el toro nada más para que le dé esa estocada. Y no comparo las almas, porque es lo que más ama al Señor y lo que más también tenemos que amar, no lo comparo con eso, pero en un ejemplo, nosotros, la gente en este momento ahorita solamente está para que los pastores y líderes le demos la estocada. Está la gente ahorita necesitada, está la gente ahorita temerosa,
está la gente acordándose que es vulnerable, acordándose que es mortal, acordándose que no todo tiene ganado. Entonces ese es el momento que nosotros con una palabra de seguridad y de poder, digamos, ¿sabes qué? Hay alguien que sí puede con lo que está sufriendo y ese es Cristo. Y es precisamente ese tema es lo que usted está predicando por allá por Europa, a Cristo. Absolutamente, porque por muchas décadas, yo diría, nuestra denominación, por ejemplo, está ya en los 100 años de ministerio, de antigüedad, aunque como hemos dicho, la iglesia es mucho más antigua, pero se ha mirado casi que con incredulidad o burla nuestra predicación sobre el levantamiento de la iglesia y todas las señales que iban a rodear ese gran evento. Pero hoy, con esto que ha sucedido del COVID-19, que es la primera gran epidemia de los últimos 100 y tantos años, que alcanza todo el planeta. Ni la gripe española alcanzó todo el planeta. O sea, no habíamos visto todavía en la historia moderna algo realmente mundial como esto. La gente está empezando a darnos la razón. Aún el mundo científico en este momento dejó de ser optimista, como lo fue cuando descubrieron la vacuna contra el sarampión y otros avances que han tenido contra el cáncer, etc. Ahora están de rodillas, literalmente, muchos. Hemos visto médicos de España orando dentro de los hospitales. Y en España particularmente la medicina, el mundo científico es muy, muy incrédulo, muy duro, pero se han estado humillando. Entonces, como tú dices, es nuestra oportunidad y no es inapropiada la comparación con lo del mundo taurino, porque la Biblia es como una espada de dos filos que parte, ¿verdad? El alma y el espíritu. Ya nomás da la estocada final, porque de hecho, Dios. Así es. Hemos visto con agrado que la iglesia primitiva ha crecido cuando hay persecución, como que nos hace un despertar, como que esa zona de confort, como que de repente alguien llega y nos echa, estamos medio adormitados y nos echa una tina de agua helada y como que nosotros reaccionamos y esta enfermedad fue así. Hermano Pereira, ¿qué tal si entramos al tema que me gustaría diera a la gente que nos está observando? Vamos a entrar directamente a la palabra. Yo siempre he dicho una frase, hermano Pereira, que nosotros solamente necesitamos, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo predicaré? ¿Cómo hablaré del Señor? Enséñame, está bien, pero la palabra por sí sola, hermano Pereira, por sí sola tiene poder. La palabra soltada con ánimo, la palabra platicada por sí sola tiene ese poder para poder penetrar a las personas su corazón. Y en ese sentido, quiero poner ya en este momento, poner la diapositiva. Voy a quitar un poquito aquí para que podamos ver. Hermano Pereira, el tema de hoy, únete a la cosecha. Únete a la cosecha. Es una invitación para todo aquel que no quiera vivir una vida cristiana triste, sino una vida cristiana con emoción, con pasión. Y en ese sentido, usted escribe aquí, creemos que la gracia y la paciencia de Dios pronto dará un paso a su justicia, o dará un paso a su justicia. Y Cristo vendrá a juzgar a la tierra, no sin antes levantar a su iglesia, razón por la cual debemos compartir las buenas nuevas de salvación activamente, testificar de Jesús, amigos, vecinos y familiares mientras todavía pueda o mientras todavía haya tiempo. Yo aquí incrusté, antes de darle la palabra a usted, hermano, que nos hable un poquito de esta palabra, incrusté Mateo 9, 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, la necesidad y las personas sin Cristo son demasiadas. Amén. Mas los obreros son pocos. Rogamos pues, y aquí voy a entrar en un tema antes de que usted nos hable, hermano, porque mucha gente, y yo hablo a la iglesia de esto, no espere ver la iglesia llena,
No espere ver la iglesia llena de gente para decir que es bendecida. Recordemos aquella ocasión que Jesús vio la higuera, dice la palabra de Dios, muy frondosa, con muy grande, muy llena, y cuando se acerca ve que no hay fruto. O sea, nosotros tenemos que pensar como pastor, no llenar a la iglesia nada más por llenar, sino que este texto nos enseña algo distinto. O sea, un día se me ocurrió, hermano Pereira, regalar 200 despensas. Y yo dije, para poder regalarlas, quiero que traiga gente usted. Llené el templo de personas con las despensas y dije, ya la hice, son mucha gente. Cuando el siguiente domingo invité, todo el mundo estaba conmovido. De las 200 personas, regresaron una persona de las 200. Entonces, muchas iglesias como que queremos hacer las cosas al revés. Aquí nos dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en ese sentido le voy a dar la palabra, que nos hable un poco de este tema. Usted me indica cuándo quiere que cambie de texto, ya usted me los dio anticipadamente y quiero que usted nos dé esta palabra. Gracias, hermano pastor. Excelente introducción. Concuerdo 100% con ella en el sentido de que este es el tiempo de cosechar las almas. Concuerdo también con lo que estás mencionando de cómo no debemos hacer las cosas. Y la realidad es que muchas veces se nos olvida que también a Jesús la gente lo dejó de seguir a cierta altura de su ministerio. Ya cuando Jesús comenzó a profundizar su discurso, ¿verdad? Y cuando Jesús dejó de hacer tantos milagros para comenzar a hablarles de su propia crucifixión y de lo que costaba seguirle y de que el que quisiera ser su discípulo debía tomar resueltamente la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Dice Juan 6:66, que no está en las notas, pero lo quiero citar. Y me llama mucho la atención el número 6:66 de San Juan. Qué número, ¿verdad? Dice que ya no muchos andaban con él, en realidad muy pocos. Y cada día fueron menos, hasta llegar al Calvario, donde solo uno de los 12 apóstoles incluso, El apóstol Juan, que fue el apóstol Juan. Porque el gran desafío, estimados amigos que nos están escuchando, ha sido y sigue siendo el del compromiso. Y lo que Jesús está buscando precisamente es eso. Él no anda buscando creyentes solamente, él no anda buscando espectadores solamente, gente que pueda, gente que se pueda beneficiar de una iglesia, así como le sucedió al pastor Abel, ¿verdad? Que mucha gente se benefició en su momento de algo que la iglesia les estaba dando. Jesús está buscando gente comprometida, gente que sea protagonista, gente que sea causante de cosas, y en este caso de la salvación de muchos otros. Y nosotros debemos involucrarnos en eso. Hay un mensaje que el apóstol Pedro escribe en su segunda epístola universal, el capítulo 3, versos 8 y 9, que va a aparecer en pantalla a continuación, donde dice, hablando de estos tiempos, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que esta escritura del apóstol Pedro nos está recordando es que el Señor quiere venir por su iglesia, no quiere tardar. Él es como el novio que está deseando ya llevar a cabo ese compromiso de por vida que es el matrimonio y unirse a su esposa, que sabemos es la iglesia. Y él podría haber venido antes, pero lo que él está haciendo es dándonos a nosotros, la iglesia, la oportunidad de que prediquemos la palabra a los que todavía necesitan salvación. ¿Ah? No dice para con el mundo, dice que es paciente para con nosotros. Y hay que recordar que la epístola de Pedro está dirigida a la iglesia. Por eso se llama epístola universal. Está hablando a toda la iglesia el Señor. Y está diciendo que nosotros tenemos una misión en este momento que cumplir y que le estamos de alguna manera nosotros en deuda al Señor porque no la estamos cumpliendo como se debe. Perdónenme que sea tan frontal, tan directo, pero no estamos testificando como realmente es necesario. Seguimos siendo, yo le llamo una inmensa minoría en el mundo, una gota en este océano de incredulidad, de tinieblas que hay.
Y lo que Jesús está diciéndonos, y lo leíamos recién en la introducción, es que los campos están blancos para la siega, que en términos de el agro, en términos del labrado del campo, significa que ya la cosecha está lista para ser recogida. ¿Y quién lo va a hacer si no es la iglesia? Debemos alzar nuestros ojos, un término que Jesús emplea queriéndonos decir que miremos con atención, con intensidad a las multitudes, así como Jesús las miraba, y podamos ver que en ellas hay necesidades urgentes, hay gente desesperada, hay gente muy afligida en todo el mundo, en los 5 continentes, y que la cosecha es ahora, porque el Señor lo dice claramente a través del apóstol Pedro, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, fue el mensaje de Juan el Bautista antes de Cristo, ¿ah? Y fue el mensaje de Cristo. Así comenzó él, así comenzó la iglesia. El primer sermón, el del apóstol Pedro y el de Juan y el de Pablo, todos ellos llevaron este ingrediente principal en la mezcla, que es el del arrepentimiento. Sin eso no podemos hacer el reino de Dios. La gente tiene que cambiar de estilo de vida, la gente tiene que dejar el pecado para poder servir a Dios. Y no tenemos que tener miedo, hermanos, de hablarle a los perdidos acerca de esto, porque la gente no está viviendo conforme a las leyes de Dios, como lo mencionábamos en el bloque anterior de la entrevista. Hay una degradación moral terrible, estamos en una guerra espiritual. Yo quiero que pongas, por favor, pastor, ese texto de Juan. Los campos están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. Ya el tiempo ha llegado y ya no nos queda tiempo. Tenemos que ahora compartir la palabra que es de salvación. Y hay medios, hay recursos, hay elementos que el Señor nos ha dejado y para eso vamos a ir al siguiente texto, donde Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia que posiblemente estaba cayendo en esa comodidad, en ese status quo, en ese bienestar que viene de servir a Dios, porque es cierto, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, pero a veces tendemos a la carnalidad, tendemos al descuido. Y Pablo les dice, ya llegando al final de esta carta, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo voy a emplear otra versión, la Reina Valera actualizada, dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y aquí viene el consejo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, esto no se acaba hasta que se acaba. No podemos renunciar antes, no podemos dejar el trabajo por la mitad, tenemos que tener completa victoria. Somos soldados de un ejército, nos guste o no nos guste. El servicio a Jesucristo no es voluntario, es obligatorio por causa de la deuda que tenemos con Él. Y ni siquiera sirviéndole al 100% y sirviéndole por 1.000.000 de años, le podríamos pagar al Señor, eso lo sabemos. Tenemos que tomar lección de lo que los países han hecho, por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde aún las personas mayores, aún las mujeres y los jóvenes que posiblemente no podían ir al frente de batalla acá en Europa, participaban de algún modo en las fábricas de armas, de proyectiles, todos estaban involucrados de alguna manera, los reservistas, porque la guerra se gana así, en unidad. La iglesia se tiene que unir en este momento y tomar participación conjunta y al 100%. La realidad hasta ahora, amados hermanos, amigos, es que solo un 20% de la iglesia lo ha hecho. ¿De dónde saco yo ese número? Pues de una ley que existe, que es universal, la ley de Pareto, que dice que en todo grupo solo el 20% produce el 80% de los resultados. Y el otro 80% apenas el 20% de los resultados. Es decir que hemos tenido cantidad de gente, 8 de cada 10, mirando lo que otros 2 de cada 10 hacen.
Y eso tiene que cambiar en este tiempo porque ya no queda tiempo, como venimos diciendo. Y tenemos que asumir más que todo la naturaleza de esta guerra, de esta labor que es espiritual. Recién el pastor Abel mencionaba indirectamente el Valle de los Huesos Secos, cuando decía que la palabra es la que trae vida, trae resultados, que uno simplemente la tiene que soltar, profetizar, predicar, como tú le quieras llamar. Ahí a Ezequiel en el capítulo 37, Dios le ordena profetizar sobre huesos secos y esos huesos lentamente van volviendo a la vida hasta que son llenos de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en este tiempo, pero para eso nosotros tenemos que asumir esta labor. Segunda de Corintios 4:4, que el pastor Abel va a colocar allí en pantalla, dice que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces podemos ver que hay una confrontación espiritual entre la luz que representamos nosotros, la luz de Cristo, la luz de su Evangelio, y las tinieblas que están a nuestro alrededor. Y necesitamos involucrarnos al máximo, necesitamos amar a las personas, tener misericordia de ellas, demostrarles nuestro interés sincero, no en que vengan a una reunión o que participen en un chat, como estamos haciendo ahora por medio de las redes, sino en que realmente se conviertan a Jesucristo y sean salvas. Así fue como Jesús ministró y trabajó. Dice que él miraba a las multitudes como ovejas desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Ah? Y algo muy interesante que Jesús hizo y que estamos tratando de hacer nosotros fue que él no intentó ganar a todas esas personas solo, sino que él comisionó a otros para que le ayudaran en la tarea. No solo sus 12 discípulos o apóstoles, él envió a 70 en una ocasión también, porque la mies requiere de muchos obreros. Y la mies, la obra del Señor, querido amigo, querido hermano, también te necesita a ti. Nuestra iglesia, la Asamblea Apostólica, tiene una estrategia llamada Estrategia de Jesús. Es una estrategia celular que funciona para esta recolección final de almas y funciona por medio de grupos celulares en los hogares. No somos templólatras, no tenemos templolatría, aunque necesitamos los templos, por supuesto, para reunirnos, pero nosotros ya hemos descentralizado la iglesia y nos hemos lanzado a los hogares para que en cada hogar haya un altar, una puerta abierta de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, entrenando gente para que se ponga esa armadura de Dios que habla el apóstol Pablo a los Efesios y para que haga uso de todas esas armas que el Señor nos ha entregado, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, para que la gente conozca la verdad, para que la gente experimente un cambio de vida, un cambio de valores y que descubra que lo que el mundo y el sistema imperante le ha estado enseñando no es la verdad, es un engaño para la destrucción de su vida. Que conozca la verdad que libera, que sea libre para servir al Señor así como nosotros. Entonces hay claves que nosotros debemos abrazar y ya he mencionado algunas, el hecho de usar las armas espirituales, el hecho de amar a las personas sinceramente e involucrarnos comprometidamente en la obra del Señor. El Señor está buscando gente dispuesta, gente que entregue todo lo que tiene, así como aquel muchacho entregó 5 panes y 2 peces, todo lo que tenía. Yo sé que tú que me estás escuchando puedes a veces pensar, no estoy preparado, no me siento listo o lista, mi nivel educativo todavía no es el que yo quisiera, mi situación personal, económica, estoy soltero todavía. Tantas cosas, ¿verdad? Que a veces nuestra mente carnal o como tú le quieras llamar, o el enemigo nos pone para detenernos. Nada de esto debe ser un pretexto, una excusa. El Señor nos está llamando a todos. Yo le platicaba al pastor Abel esta semana que pasó sobre el sacerdocio universal de los creyentes. El Señor nos ha llamado a todos. No tienes que ser pastor, no tienes que tener un carnet ministerial. Todos en el cuerpo de Cristo, habiendo sido renacidos del agua y del Espíritu, todos le podemos servir al Señor. La clave está en el compromiso. Este es el mensaje para esta noche o para esta tarde en México todavía. Y yo deseo en el nombre de Jesús que alguien pueda, después de haberlo oído, aceptar el desafío
y envolverse en el trabajo hermoso de la obra del Señor, de predicar el Evangelio. Y gracias, Pastor Abel, por la oportunidad de hacer esta invitación a todos a unirse a la cosecha. Hermano, pues sin lugar a dudas, tenemos que pensar en una cosa, que un día vamos a morir. Podemos morir de una manera sin pasión, podemos morir de, no sé, yo me imagino, y en las predicaciones lo he dicho, me imagino mis últimos momentos antes de morir. Y me los imagino pensando, puedo pensar de una o de otra forma. Puedo pensar, estoy satisfecho, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás ya la corona de justicia me está esperando, o hubiera hecho esto cuando tenía oportunidad, hubiera hecho lo otro. Definitivamente hay un canto que mi papá y yo cantamos muy seguido. Aquí tengo a mi papá en este momento viviendo conmigo. Y dice el canto, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Yo no creo que este mundo sea mi hogar. Y entre más esa frase entendamos que este mundo no es mi hogar, como dice el canto, yo de pasada voy. Y entre más entendamos eso, más tenemos que subir un poquito más el compromiso. No nos podemos nosotros acostumbrar a esta vida. Esta vida es pasajera. Amén. Y como que nuestra mente humana nos prohíbe pensar de esa manera, como que el tema de la muerte física nos lo da vuelta la mente por supervivencia. Realmente tenemos que pensar en ella y tenemos que decidir cuando sean nuestros últimos momentos, ¿qué vamos a pensar? ¿Le di con todo a la obra del Señor o me faltó, o me quedó un sabor de boca de querer dar un poquito más? Ahorita que tenemos oportunidad, que Dios nos concede vida y salud, que podemos ir a evangelizar, a hablar de Cristo, que podemos meterle pasión al asunto, necesitamos pensar que así tenemos que hacer. ¿Cómo es que nos van a recordar a nosotros, las generaciones futuras, si no es con eso, hablar de Cristo? Usted, con mucho agrado, veo cómo es que habla cuando habla de aquel hermano que llegó a su tierra y predicó a Jesucristo y se convirtieron muchos hermanos hace ya más, en los años 50, si no mal no recuerdo. ¿Cómo usted no lo recuerda? Bueno, así queremos que nos recuerden a nosotros, aquel hermano que nos bautizó, aquel hermano que nos habló de Cristo, aquel hermano que nos ayudó a transformar no la vida de alguien, sino las generaciones de alguien. Y en ese sentido, creo que vale la pena padecer por Cristo. Sin dudas, Pastor Abel. Y mientras te escuchaba reflexionar sobre esto último, de cómo nos recordarán, vino a mi mente que el año pasado, cuando Dios nos permitió a mi esposa y a un servidor estar en Israel por primera vez, ojalá que no por última vez, estuvimos visitando muchos lugares en Jerusalén y alrededores, y estuvimos en donde los judíos creen que Jesús va a bajar, va a descender. Los judíos mesiánicos como nosotros, y los que no lo son, pues en la primera supuesta venida de su Mesías, que para nosotros es la segunda. Y hay una serie de sepulcros y hay una tumba que está llena de piedras, que es costumbre de los judíos colocar piedras ahí, como una muestra de yo estuve ahí, así como nosotros dejamos flores, ellos dejan piedritas, y miramos el nombre de la persona cuyo cuerpo fue sepultado ahí, y es Oskar Schindler. Y Oskar Schindler no fue judío, él era un alemán, pero que fue sepultado ahí entre los judíos como muestra de gratitud de una cantidad de gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al régimen nazi, gracias a la ayuda de este hombre que llegó a vender todo lo que tenía, a deshacerse de todo para comprar judíos. Salvarles la vida. Y yo que tuve la oportunidad de ver la famosa película La lista Schindler, que aunque es un poco cruenta, un poco fuerte, se puede recomendar como buena película. Siempre recuerdo la última escena donde Schindler comienza a llorar
porque se da cuenta que todavía tiene un reloj, se da cuenta que todavía trae un pin de metal precioso y dice, debí haberme deshecho de esto, debí haber vendido esto también. Muy bien. Este reloj podría haber salvado a 2, este pin podría haber salvado a 1. Y he utilizado esta reflexión, creo que es la reflexión final, ¿verdad? Para decir, así también creo que nos vamos a sentir nosotros en el cielo. Vamos a mirar hacia atrás, ya quizá no con la tristeza o la nostalgia que caracteriza nuestra vida aquí, porque dice la palabra que todo eso va a cambiar, pero sí creo firmemente, Pastor Abel, que vamos a sentir que pudimos haber hecho más. Esa sensación del apóstol Pablo la tenía. O sea, el que yo puedo hacer más, el no estar conforme, en cierto modo me llama la atención, ya para finalizar, que dice que no vaya a ser que yo siendo heraldo, dice, amén, vaya a ser descalificado. Esa sensación de querer hacer más, esa sensación de querer pagar algo que usted, yo y el apóstol Pablo y los cristianos sabemos que no nos va a alcanzar la vida eterna ni 1000 vidas para pagar ese amor que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Pero esa sensación de querer pagar es lo que nos va a llevar a ser más grandes o más pequeños según como nosotros recibamos esa sensación de deudor. Hay un canto que me encanta que se llama Soy deudor. Y mientras que yo tenga ese sentimiento, porque el apóstol Pablo empezó a decir esa manera porque él se sentía que necesitaba pagar más, porque se sentía que de repente en una de esas y no era descalificado, o sea, y comparándonos con quién nosotros. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener esa sensación. El día que usted o el día que la gente que nos escucha sienta que ya dio todo en la vida, ya hizo lo que tenía que hacer, el día que usted sienta que ya le pagó a Cristo es el peor día de su vida. Pero el día que usted sienta que aún le falta pagarle a Cristo, que aún falta más de dar y que podemos hacer más con las capacidades y los dones, ese día usted va a estar bendecido en el nombre de Jesús. Hermano Pereira, ya lo estamos predicando otra vez, nos apasiona, ¿no? Hermano Pereira, algo que quiere decirle, ya nos estamos despidiendo, sé que ya es noche allá, ya aquí también yo realmente, pues ustedes ven que la gente aquí está trabajando atrás de mí, pues es que es un día, apenas son las 6 de la tarde, seguimos haciendo cosas, vamos a hacer una reunión, así que hermano, ¿nos puede decir las últimas palabras? Amén, sí. Bueno, nunca había estado en una entrevista que empezara un martes y terminara el miércoles, pero así va a ser para nosotros. O sea que fue una entrevista de 2 días. Sí, porque aquí está comenzando ya el miércoles, pero ha sido un tiempo exquisito, excelente, lo he disfrutado mucho y te lo agradezco con todo el corazón, Pastor Abel, que me hayas llamado, que me hayas contactado. Agradezco tu amistad también y simplemente desearte lo mejor en tu ministerio allí en la ciudad de Monterrey. Que Dios bendiga también a nuestro hermano Murillo, tu papá, a quien tuve el placer también de distinguir hace unos días, a toda la familia que te rodea, hermanos, en el nombre de Jesús. Y bueno, si no nos vemos de nuevo en Monterrey, Mazatlán o en Portugal tal vez, que aquí las puertas están abiertas, pues nos vemos allá en el cielo, ¿verdad? Y mientras tanto, por medio de las redes. Hermano Pereira, quedaron muchos temas a tratar también. Ya hablaremos si no hubiera mordido a aquella persona. Ese es un tema. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Entonces son temas que no lo escuché. Solo para entendidos en el tema. Si no hubiera dado a aquella persona esa mordida, hubiéramos llegado más lejos, ¿no? Esas sensaciones, ya después la platicamos usted y yo. Hermano Pereira, pues fue una plática muy amena. Así lo planeamos, ¿se acuerda? Que dijimos, queremos que sea algo no muy formal, algo fresco. Creo que dimos palabra, que es lo más importante. Mostramos a Cristo, gente que nos está escuchando. Mucha gente no lo conocía
no me refiero por nombre, sino quién es usted realmente, dónde nació, ya nos abrió el panorama. Siento que nos faltó más temas todavía. Ojalá Dios quiera, más adelante seguimos la segunda parte, ya no de 2 días, ya de uno nada más. Amén. Y creo que en Dios que nos vamos a volver a encontrar. Hermano, Dios bendiga a usted, Dios bendiga a su ministerio, Dios bendiga a su familia, que el Señor Jesucristo lo guarde, que le dé salud, que lo prospere, y que bendiga todo lo que usted está haciendo por aquel hermoso país. Que Dios bendiga Portugal. Vamos a regresar a Cristo a las naciones. Si alguien lo está queriendo estirar por un lado, vamos a hablar de Cristo también a esas personas. Así que, hermano, pues Dios les bendiga. Les saludo en portugués. Que Deus vos abençoe. Dios les bendiga en portugués. Amén, hermano. Dios los bendiga por acá. Dios les bendiga entonces a todos. Un abrazo. Un saludo.